Entré sin avisar a casa de mi suegra, y lo que vi me dejó sin aliento. Esa frase cruzó la mente de Salma como una película que se acelera en los últimos fotogramas. La puerta entreabierta, el pasillo en penumbra, y algo dentro que no encajaba con los años de excusas y medias verdades que había ido aceptando sin protestar. Siente la piel de gallina solo al recordarlo, porque fue en ese momento, cuando decidió no avisar, cuando giró el pomo sin llamar a nadie, que comprendió que la vida que conocía era una puesta en escena perfectamente coreografiada. Durante 7 años, la casa de su suegra había sido el gran misterio que Marcos usaba para justificar ausencias, para dar excusas que sonaban convincentes la primera vez y con el tiempo se volvieron casa común. La reforma, el arreglo de la caldera, problemas con los vecinos del pueblo. Marcos tenía siempre una historia. Y Salma, que lo quería con todo lo humano que puede quererse a alguien, dejó que la historia calase. Iba y venía entre la ciudad y la casa que aún compartían, entre la rutina del trabajo y la casa pequeña que habían heredado como pareja. Había días en los que ella llamaba y no contestaba, noches en las que Marco se quedaba en el sofá con el móvil en silencio, explicando que había salido a revisar algo y que volvería en 1 hora. Había semanas en las que la casa del pueblo parecía un lugar que existía solo en el relato de su marido. Los recuerdos se acumulan en la memoria como objetos en una casa que nunca visitas. Un par de zapatos embarrados en el rellano cuando volvía de sufrir una lluvia repentina. Una factura de fontanería que Marcos dejó encima de la mesa y que ella nunca fue capaz de abrir con la calma suficiente para leerla. Llamadas interrumpidas en tono de urgencia que terminaban con un «luego te llamo», pequeñas desilusiones que se fueron normalizando hasta convertirse en rutina. Salma aprendió a no preguntar demasiado. Aprendió a tragar la inquietud. Pero el día que cambió todo no fue un ruido ni una discusión. Fue un timbrazo a la hora del almuerzo. Sonó fuerte y parecía que el sonido atravesaba la casa de lado a lado, marcando la llegada de algo que no estaba previsto. Abrió la puerta y se encontró con un hombre vestido con traje sobrio, con una carpeta apretada contra el pecho y un gesto que mezclaba pena y profesionalidad. No llevaba placa ni cámara, llevaba papeles y la calma trazada de quien trae noticias que no se pueden acompasar al tono doméstico. «Soy el licenciado Ramírez», dijo, y su nombre sonó a expediente. El despacho del marido estaba ordenado al milímetro, estanterías con carpetas, lápices alineados, una taza con restos de té. Salma no tenía por qué estar ahí. Sin embargo, algo en la manera en que el hombre dejó una carpeta sobre el escritorio hizo que la curiosidad se le pegara al pecho. Venía a hablar sobre la herencia de doña Rosa, explicó el licenciado, como quien dicta un destino desde la calma de su oficio. Y fue entonces cuando soltó la frase que no encajaba con nada de lo que Salma había esperado. Su madre llevaba 1 mes muerta. Las palabras provocaron un doble ruido en su cabeza. El silencio que precede al choque y después un latido que le subió al cuello. Murmullos, dudas. Marcos no estaba en casa cuando llamó. ¿1 mes? Ella había aceptado las excusas, pero nunca le habían contado nada de esto. No hubo fotos en las redes, ni arreglos, ni llamadas con lamentos. La vida seguía como si nada. La sorpresa fue un puñetazo dulce amargo que le dejó la boca seca. «No entiendo», dijo Salma. «Si está muerta, ¿por qué nadie nos avisó?» El licenciado usó palabras medidas, una explicación que no quería herir, pero que a la vez cerraba puertas. «Hay trámites. Algunas personas prefieren mantener la situación en privado hasta organizar todo. Vengo a entregarle unas llaves y a explicarle los pasos formales». Llaves. Esa palabra le cayó en el estómago como si le hubieran colocado un peso de metal. El sobre era pequeño, con 2 llaves enroscadas a un papel carbón donde alguien había escrito «Casa Pueblo». Marcos no había hablado de funeral ni de velatorio. Tampoco había explicado quién debía encargarse de los asuntos de la casa. El licenciado habló de papeles, de firmas, de un testamento que debía abrirse. Salma sintió que tenía que mantenerse serena,
A cada frase se le escapaba la posibilidad de que todo fuera un malentendido. Aún así, algo en la voz del abogado, en la forma en que varios silencios quedaron colgados en el despacho, hizo que la sospecha prendiera como una llama. Esa noche, sola en la cocina, Salma repasó en su cabeza las piezas sueltas. Los asientos vacíos, el teléfono apagado, la reforma interminable que siempre estaba a punto de terminar. Iba a acostarse con un peso que no sabía nombrar, pero no pudo. Abrió el archivo de Marcos, un despacho donde el orden era casi ritual, y comenzó a mirar con la discreción de quien busca respuestas en la intimidad que habita el trabajo del otro. Encontró un archivador con pestañas marcadas: reforma, casa pueblo, presupuestos. Dentro facturas impecables, recibos, números de artesanos, presupuestos de materiales que, curiosamente, no correspondían a los problemas que ella recordaba. También halló una nota escrita a mano, una línea apenas. Se le acabó la medicina otra vez. No había nombre al lado ni fecha, como si fuera una anotación para no olvidar algo que alguien quería ocultar bajo capa de banalidades. Era una frase diminuta que se volvió enorme. La decisión de Salma fue instintiva. No se lo dijo a nadie. Tomó una pequeña llave que encontró en un cajón, de esas que sirven para puertas pequeñas, y guardó la carpeta con las facturas en la bolsa. No era robar, era coger pruebas. Sabía que su acción rozaba la ilegalidad, pero en la balanza emocional aquello pesaba menos que la necesidad de saber. Había algo que no encajaba. Si su suegra estaba muerta hacía un mes, ¿por qué esa nota sobre su medicina? ¿Por qué tantos papeles y tan pocas respuestas? La sospecha ya no era una sombra, era un rumor que pedía que se le diera voz. En el viaje al pueblo no durmió. El paisaje cambiaba como si cada kilómetro borraba una mentira. Autopistas, salidas discretas, la carretera que se estrecha y se vuelca hacia campos que olían a paja y humedad. El pueblo recibió a Salma con la misma calma que un escenario que no espera visitas. Ventanas abajo, calles limpias, un molino que parecía suspender el tiempo. El contraste entre la casa que le habían descrito y la que encontró la dejó sin aliento. La fachada estaba pintada de un blanco impoluto, macetas alineadas, cortinas recién lavadas. No había señales de abandono ni de ruina. Era una casa que había recibido manos hace poco. Preguntó por doña Teresa, la vecina con la que su suegra compartía la escalera del bloque desconocido de rumores. Teresa abrió la puerta con las manos manchadas de harina, como si acabara de terminar de amasar pan. Tenía la mirada ancha, de quien ha visto cosas y no las comenta hasta que su interlocutor demuestra tener algo de necesidad real. «Ah, Salma», dijo, y la llamó por su nombre como si su presencia allí fuera la pieza final de un rompecabezas que ella había ido armando en silencio durante años. La vecina habló despacio, dijo que había oído a veces golpes a horas intempestivas, visitas de noche, una mujer joven que venía con un niño, y que no todo en la casa era lo que parecía. Habló de claves veladas, paquetes que llegaban etiquetados a otro nombre, llamadas a horas raras, la presencia de una furgoneta que siempre estacionaba lejos, como si no quisiera llamar la atención. «Hay cosas que la gente en el pueblo no dice», murmuró Teresa, y las palabras cayeron como polvo en la cocina de Salma. «Pero ahora que has venido tú», añadió, y dejó la frase en el aire. La casa por dentro no tenía el polvo que la ausencia acarrea. Olía a limón y a madera encerada. La cocina estaba limpia, con una tabla de cortar intacta y un paquete de galletas abierto en la encimera. En la pared una foto enmarcada, Marcos con una mujer distinta a la madre de Salma, una imagen con un niño entre ambos, sonriente, que no aparecía en ninguna historia familiar que Salma conociera. Un dibujo infantil, pegado con celo en la nevera, mostraba una casa con un tejado rojo, una figura pequeña con el cabello rizado y la palabra papá escrita con letras torpes. Eran pequeñas pistas que empezaban a dibujar una vida paralela. La puerta del dormitorio al final del pasillo estaba cerrada con un cerrojo interior. Salma la tocó y notó la fría resistencia del metal. No había luz bajo la puerta, solo una rendija por la que se colaba un olor que no supo definir al principio. Una mezcla de desinfectante, perfume viejo y un punto ácido que hacía pensar en medicación. La llave que había tomado del despacho encajó en uno de los cerrojos de la casa,
una llave diminuta que parecía diseñada para cajones antiguos. Abrió un armario, un cajón y encontró otras llaves, algunas con etiquetas. Una de ellas tenía una mancha de pintura azul en el mango. No hizo ruido. Salma sintió cómo el corazón le golpeaba las sienes, como si quisiera anunciar al mundo que algo importante estaba por ocurrir. Empujó la puerta del dormitorio con la calma de quien necesita ver para creer. Lo que encontró al otro lado fue una habitación que no parecía de abandono ni de cuidado. Estaba montada como una especie de habitación clínica improvisada. Una cama baja, sábanas limpias, un taburete con jeringuillas empaquetadas, frascos ordenados en una bandeja. Y, en la pared de enfrente, una colección de fotografías clavadas con chinchetas formando una especie de mural obsesivo. Las fotografías eran pequeñas ventanas a una otra vida. Una mujer joven con un niño en brazos, la misma pareja de la cocina en una playa, imágenes de cumpleaños con un pastel donde se leía Bruno. En el centro del mural, una sola fotografía recortada. Doña Rosa en una silla de ruedas, con la mirada fija y un gesto que parecía decir «no entiendo». A su alrededor, instantáneas que mostraban a Marcos en distintas edades de su doble vida, sonrisas que de repente adquirían un tinte de acusación. En la mesilla, bajo una lámpara de cajón, había un cuaderno. Estaba abierto en una página donde la letra, temblorosa por momentos, relataba cosas que partían el alma sin necesidad de sensacionalismo. Noches sin visitas, advertencias que se convertían en órdenes, la sospecha de que le debían sus medicinas. No eran declaraciones formales, eran fragmentos de una vida que había sido contenida en palabras pequeñas, escritas para que alguien las leyera si acaso. La primera línea que leyó Salma no fue una sentencia ni una invectiva, fue una súplica contenida. Si lees esto, no confíes en quienes sonríen cuando nadie mira. Salma sintió que las piezas encajaban con un ruido sordo. Alguien había fabricado un relato para ocultar otra cosa. Las facturas, la nota sobre la medicina, las llaves, el mural de fotos, todo formaba un mapa malicioso hacia una verdad incómoda. No había máscara que resistiera el filo de la evidencia. Recibos de compra de medicamentos que no se ajustaban a las fechas, ingresos bancarios a nombre de otra persona, citas médicas que coincidían con ausencias misteriosas. Era un entramado de detalles que juntos dibujaban una estrategia de aislamiento y sustitución. Y allí, con el cuaderno entre las manos, Salma escuchó algo a lo lejos, un murmullo, una voz apagada. Era una respiración que no se percibe hasta que te acercas tanto a una herida que sientes su latido. La puerta, que ella había abierto con sigilo, quedó ahora entreabierta. Creyó ver un movimiento tras los cristales, una sombra que se doblaba. La casa dejó de ser un escenario inerte y se convirtió en un escenario inerte que respiraba, que mentía, que protegía secretos. Salma no era una heroína de película, era una mujer que, por instinto, quería salvar aquello que le parecía justo. Cruzó la habitación con pasos controlados y al acercarse más distinguió la figura de una persona sentada en una butaca junto a la cama, una silueta que, por su postura, le pareció frágil y anciana. Doña Rosa abrió los ojos al ver a Salma. No gritó, no se desplomó. Miró con una mezcla de incredulidad y alivio, como quien recibe una señal de que la ayuda no ha llegado tarde del todo. «¿Eres Salma?», preguntó la voz aguda de la anciana, apenas un susurro que parecía venir de dentro de un cajón cerrado. La respuesta de Salma fue un nudo en la garganta. No supo cómo empezar. Quiso decir «¿Cómo es posible que estés aquí?», y en su lugar logró murmurar «No sé, vinimos a arreglar. Yo creía que...». Doña Rosa la miró durante unos segundos que parecieron interminables y luego posó la mano en el cuaderno que Salma tenía en las rodillas. Sus dedos temblaban, pero había una firmeza en la forma en que lo tocó, como si fuera el último clavo que sujeta un cajón de verdades. «Si lees esto», dijo la anciana con una claridad inesperada, «que sepa que fui silenciada, que no me dejaron tomar mi medicación, que me dijeron que ya estaba todo pensado». Las palabras no eran estruendosas, eran pequeñas confesiones que abrieron una herida que hasta entonces nadie había querido mirar. Salma sintió en ese instante la rotura de lo que había sido su vida cómoda.
Todo lo que había normalizado se desmoronaba con cada frase tajante de doña Rosa. Y sin embargo, el cuadro no era solo acusatorio. Había en la voz de la anciana algo que no era odio. Era la suma de humillación y sobrevivencia. Era alguien que había resistido. Salma se inclinó para sostenerle la mano, con la torpeza de quien no sabe si su presencia es alivio o amenaza. En la mesa había una pila de sobres, uno con el sello de un laboratorio y otros con nombres cruzados: Vera, Bruno. Alguien había ido componiendo una falsa soledad alrededor de doña Rosa para apropiarse de su historia. Y esa sospecha se volvió certeza cuando, al rebuscar entre las páginas del cuaderno, Salma encontró una frase que la hizo apretar los dientes. Me prometió que no sufría, me prometió que me cuidaría, me mintió cada noche. En esa habitación, la verdad era un lugar de muebles humildes y papeles abiertos. No había drama escandaloso, solo la violencia silenciosa del aislamiento, la sustitución de la toma de medicinas, la explicación que se disfraza de amor, las llamadas que no se respondían porque al otro lado se pedía silencio. Salma entendió con una claridad que la dejó sin aire, que la muerte que el licenciado había anunciado no era más que una pieza dentro de un tablero pensado para desentender de responsabilidades y apropiarse de la historia de otra persona. Las fotografías en la pared parecían ahora una prueba. No eran recuerdos inocentes, eran un detalle organizado para narrar una familia que no incluía a doña Rosa. Allí estaba la evidencia de una doble vida: entradas a restaurantes con nombres que no recordaba, paquetes enviados a otro nombre, facturas de medicación que entraban por una cuenta ajena. Salma comenzó a tomar fotografías con el móvil, con la mano que no temblaba esta vez. Quería recopilar, quería dejar huella. Todo se estaba volviendo tangible. Entonces oyó pasos en el pasillo. Alguien subía por la escalera que daba a la esquina trasera de la casa. Eran pasos medidos, como los de quien entra cada noche en una rutina que ha aprendido a no hacer ruido. Salma tuvo tiempo de mirar a doña Rosa, que ahora respiraba con dificultad pero al mismo tiempo con la dignidad de quien ha sido escuchada por primera vez en años. La anciana apretó su mano y balbuceó algo que Salma no alcanzó a entender. La puerta de la habitación no estaba atrancada, la habían dejado con llave desde fuera. Alguien había cuidado con esmero que la luz no se filtrara más que lo imprescindible. El eco de los pasos se acercó y antes de que cualquiera pudiera reaccionar, la figura que entró en el umbral fue la de Vera, la mujer joven de las fotos. No apareció con aire de víctima ni de verdugo. Traía en la cara una fatiga que hablaba de noches sin dormir y decisiones que se tragaban a la persona. En brazos llevaba un niño que se aferraba con la naturalidad de quien hace del pecho de su madre su mundo entero. El niño miró a Salma con la curiosidad de quien aún no ha aprendido a leer las traiciones de los mayores. No quería que se enterara nadie, dijo Vera con voz grave, y la frase fue un disparo de verdad en la habitación. No había arrogancia, había un peso que parecía aplastar la voluntad. Sus ojos pasaron de la anciana a Salma, y por primera vez se vio en ellos algo parecido a la vergüenza. ¿Por qué?, preguntó Salma, sin levantar demasiado la voz. La palabra fue un puente y al mismo tiempo una barrera. No buscaba arrancar confesiones, quería entender. Vera respiró hondo. A su lado, el niño se enroscó en su falda y señaló el cuaderno con una inocencia brutal. «Mamá, ¿puedo leerlo?», preguntó con la naturalidad que solo los niños tienen cuando el mundo de los adultos se vuelve incomprensible. Vera sonrió, pero fue una sonrisa breve, cargada de algo que no se puede limpiar con palabras amables. «No aquí», dijo, «no puedo explicarlo todo ahora». Salma entendió que aquello era más grande de lo que había imaginado. No se trataba de una simple negligencia o de una triste muerte que nadie supo comunicar. Era un plan elaborado, con piezas que encajaban en la vil precisión de un engranaje: manipulación de medicación, control de la información, sustitución de identidad. Marcos aparecía en las fotos como la figura central de una doble vida que hasta entonces había estado oculta bajo la sombra de la reforma. Fue entonces que, desde el pasillo, se oyó otra voz, una que Salma no esperaba escuchar y que la dejó sin aliento por razones distintas. Era una voz joven, afónica por la emoción, que dijo el nombre que ataba el rompecabezas: «Mamá». El niño, blanco, pequeño y sorprendido por la tensión, señaló a Salma con una curiosidad inocente.
En sus ojos no había juicio, solo un reflejo del caos. La imagen de esa criatura en medio del conflicto fue lo que obligó a Salma a calmarse y pensar en las consecuencias. No era solo una historia que acababa en una confrontación, había vidas que podían romperse para siempre si las piezas se movían en falso. Marco se acercó y, con una rapidez que ella no esperó, intentó retirar el cuaderno de las manos de doña Rosa. Fue un gesto que delató años de costumbre, tomar lo que no era suyo con la confianza de quien no teme represalias. Salma reaccionó y puso la mano sobre la otra, evitando que el cuaderno desapareciera. La tensión se convirtió en un nudo físico. Vera, en la puerta, se llevó una mano a la boca. Teresa, que había seguido a Salma sin avisar, asomó la cabeza y maldijo en voz baja. «Dejad eso», ordenó Salma, sin gritar pero con una autoridad que no le había pertenecido hasta ese momento. «No puedes llevártelo, esto es de ella». Marcos la miró como si fuera una molestia pasajera. Sus palabras fueron venenosas porque pretendían ser lógicas. «Esto es un malentendido», dijo, «vine para arreglarlo». No especificó qué era ello porque su estrategia había sido siempre sembrar confusión donde pudiera. Doña Rosa, por su parte, recobró algo de fuerza y, con la voz que a veces reservan los que han sufrido mucho, dijo: «No eres quien para decidir por mí». Sus ojos, brillantes de una vida vivida, se fijaron en Marcos con una denuncia silenciosa que no necesitaba jueces para ser verosímil. El ambiente se tensó tanto que parecía una cuerda a punto de romperse. Había muchas preguntas y pocas respuestas ordenadas. Salma sabía que no bastaba con la justicia emocional del momento. Necesitaba pruebas que sostuvieran las acusaciones y gente dispuesta a dar testimonio. Sabía también que, si salían corriendo a la primera provocación, podían destruir la posibilidad de una reparación real. Y en ese instante, justo cuando la escena temblaba entre la posibilidad de una violencia privada y la alternativa de un proceso con pruebas, alguien llamó al timbre de la casa. Era otro sonido inesperado que ablandó la situación con su mera presencia. Voces en la puerta, la trampilla del vecindario que no se cierra tan fácilmente. Un coche que frenó en el camino. El instante fue de esos que la vida guarda como un quiebre, la posibilidad de que la historia dejara de ser privada para convertirse en pública. Salma apretó el cuaderno contra su pecho y, en la rapidez de un pensamiento supremo, pensó en cómo aquello cambiaría todo. No era solo la traición, era la certeza de que las piezas de un puzzle mal hecho, cuando se juntan, muestran una imagen que no se puede deshacer con excusas. La casa que había entrado sin avisar ya no era terreno de secretos. Era un lugar donde la verdad pedía paso, y con ella la responsabilidad de quien la había negado. Y fue justo en ese momento, con el timbre sonando y las palabras en la garganta, que Salma entendió que entrar sin avisar había sido el único acto que podía causar un cambio. No porque fuera heroico, sino porque era necesario. No estaba segura de lo que iba a ocurrir después, pero sintió, por primera vez en muchos años, que la vida se abría como una puerta, que quizá podía cerrarse de otro modo, con manos limpias y con una historia rectificada. En ese preciso instante, alguien en la entrada dijo con voz firme: «Licenciado Ramírez, ¿puedo pasar?» «Licenciado Ramírez, ¿puedo pasar?», dijo una voz desde la entrada, firme y sin concesiones. La frase cortó el nudo de tensión que se había instalado en la habitación. Salma, con el cuaderno todavía apretado contra el pecho, sintió cómo las paredes parecían estrecharse y a la vez abrirse, como si la verdad por fin encontrara una rendija por la que colarse. La puerta principal se abrió de par en par y entró el licenciado acompañado de dos personas, una mujer con la placa discreta de la policía local y un hombre que se presentó como trabajador social. No eran figuras de película, no llevaban cámaras ni portadas, eran voces oficiales que, en aquel preciso instante, ofrecían la posibilidad de convertir la indignación en procedimientos. El licenciado no perdió tiempo en formalidades. Saludó con la seriedad que exige un asunto que ha tardado en salir a la luz y miró a los presentes
con la calma de quien entiende lo que viene después. Hemos recibido información que requiere que aseguráramos la escena. Necesitamos hablar con todos los que estén aquí y recoger las pruebas que ustedes consideren relevantes. Sus palabras no eran acusaciones ni absoluciones, eran un andamiaje para que la verdad se sostuviera con logística. Marcos guardó la sonrisa amplia que tanto había usado para domesticar las preguntas incómodas. Caminó hacia el centro de la habitación como quien pretende volver a poner el decorado en su sitio. Sus movimientos eran medidos, su voz ensayada. «Esto es un malentendido», dijo otra vez. Intentó explicar, con la cadencia que siempre lo salvaba, que había razones personales, acuerdos familiares, cosas que se habían hablado y que no convenía hacer públicas. Su tono quiso ser conciliador, sonó, sobre todo, protector de sí mismo. Doña Rosa apretó el cuaderno contra el vientre. La luz que entraba por la ventana dibujaba sombras sutiles en la pared, donde las fotografías parecían mirar con nueva intención. Vera estuvo al borde de la puerta. Su respiración era un compás irregular. El niño se abrazó a su pierna y miró a Marcos como si tratara de entender por qué los adultos cambiaban de voz cuando las cosas se ponían feas. La agente de policía habló con frialdad profesional pero con respeto. Pidió los nombres, hizo preguntas claras y, sobre todo, pidió que nadie tocara más aquello que pudiera servir como evidencia. Ramírez, por su parte, anotó lo que consideraba esencial: los recibos, el cuaderno, las fotografías. Teresa, la vecina, que había seguido silenciosa en las sombras del pasillo y que en ningún momento había querido ser protagonista, dio un paso adelante y ofreció su testimonio. Las visitas, la furgoneta, los paquetes, la noche en que oyó un grito que nadie quiso contestar. Su voz, simple y sin dramatismos, encajó como otra pieza más en ese rompecabezas. Salma dejó de notar el temblor de sus manos. Había algo en la presencia de autoridad que ordenaba el caos. Pidió a la agente que hiciera una copia de las fotografías y del cuaderno. El trabajador social se ofreció a acompañarla para que doña Rosa pudiera declarar en un lugar más cómodo. Vera, con los ojos brillantes, se apartó un paso y pidió hablar a solas con el licenciado. Fue un momento pequeño, contenido, pero cargado de decisiones. No había vuelta atrás. Cuando quedaron a solas en la cocina, Vera habló con la voz de quien lleva la culpa pegada a la garganta. Contó, entre sollozos contenidos, que Marcos le había prometido un nuevo comienzo, que nada de lo que hacía iba dirigido a hacer daño, que había llegado a creer que protegía a su propia familia. Dijo que al principio no entendió las órdenes tan específicas. «No dejes que venga nadie, no comentes nada, tú tráela cuando yo diga». Con la mezcla de vergüenza y alivio de quien suelta una carga, confesó que ella había traído paquetes, había ido a recoger medicinas y, en más de una ocasión, había firmado recibos a nombre de otra persona porque Marcos le dijo que era lo mejor. No pidió perdón con la boca abierta, lo hizo con los gestos, manos torpes, mirada baja, una palabra que no llegaba del todo. La confesión no la redimía por sí sola, ni la convertía en culpable absoluta. La convertía en alguien que quizá había sido parte de una trama más grande de la que no había sido protagonista consciente. Acordaron que Vera haría una declaración formal. El licenciado la miró con una mezcla de compasión y firmeza. «Lo que cuentes ahora puede ayudar a que la justicia actúe de forma ordenada y que la reparación sea real». Ella asintió. En el pasillo, Marcos comenzó a perder compostura. La escena que había previsto, una noticia manejada en privado, unas llaves entregadas, un despacho donde todo quedaba zanjado, se le escapaba de las manos. Miró alrededor buscando aliados y no encontró sino rostros comunes. La vecina que había visto, la nuera que lo miraba con una determinación nueva, una mujer policía que tomó apuntes sin juicios. Por primera vez desde hacía años, le faltó la seguridad de la simulación. La agente se aproximó a él con la profesionalidad templada. Le pidió que explicara su relación con las facturas, con las compras, con los domicilios. Marcos intentó un relato enmarañado. Todo era para mejorar la casa, todo era para su bienestar, hubo malentendidos. Pero las palabras, por más que intentara envolverlas en apariencias, chocaban con los papeles dispuestos sobre la mesa. La contabilidad que Salma había guardado, las facturas a nombre de Vera, las notas sobre medicación,
Las fotos que mostraban otra vida formaban una constelación que negaba su versión. Antes de que la situación escalara en reproches inútiles, la agente solicitó calma. No se trataba de un juicio en una salita de pueblo, sino de actuar con seriedad, tomar declaraciones, identificar elementos y en su plazo proceder conforme a lo que la ley establece en estos supuestos. No dio detalles técnicos, habló en términos sencillos para que los presentes entendieran que la investigación debía proteger a la víctima más que a la estética de una acusación pública. Marcos, minado por la descomposición de su teatralidad, cambió de táctica. Intentó apelar a la piedad. Fue directo con doña Rosa, intentando recuperar el guión que le había funcionado durante años. «Rosa», dijo, la voz pretendidamente suave, «no sé qué va a pensar la gente. Esto se puede arreglar entre nosotros». Era la vieja estrategia: aislar, minimizar, convertir la verdad en un asunto doméstico que no merecía la luz pública. Doña Rosa lo miró con una mezcla que no dejaba lugar a dudas. Había sufrido demasiado para aceptar las palabras que servían a su captor. Salma, por su parte, sintió la responsabilidad de sostener la escena. No se trataba de un ajuste emocional, era un deber ético. Había entrado sin avisar, sí, pero lo había hecho porque la vida de una mujer mayor estaba en juego y porque la verdad se estaba intentando borrar. Miró a Marcos con la calma de quien ha decidido tomar la batuta. «Ya no es algo que se arregle entre ustedes», dijo. «Esto tiene que contarse y tiene que contarse con pruebas». La agente consignó las declaraciones, se aseguraron copias de los recibos y se fotografiaron las paredes con el mural. El cuaderno de doña Rosa fue embargado como prueba con la sensibilidad de quien toma en sus manos la historia de una vida. Nadie habló de sentencias ni de plazos, todos hablaron de pasos y de garantías. La formalidad del lenguaje permitió que la escena no se convirtiera en un ajuste de cuentas improvisado. Marcos percibió entonces que la única forma de mantener algo de control era intentar apropiarse de la narrativa. Buscó argumentos que lo absolvieran de todo cargo moral. Fue en ese momento cuando el trabajador social, sin levantar el tono, se acercó y le pidió que por el bien de todos saliera a hablar en el porche con él y con la agente. Marcos aceptó. No hubo forcejeos. Se fue con una compostura todavía ensayada, pero con la premura del que no sabe cuánto tiempo le queda para sostener su versión. Afuera, en la puerta, un coche esperó. No era una celada ni un acto de venganza, era simplemente la voz de quien no tolera más la ambigüedad cuando hay indicios de daño a una persona vulnerable. Marcos subió y se marchó, mientras algunos vecinos se asomaban a las ventanas, con la curiosidad contenida de quien presencia un desenlace que alguien había construido durante años sin que la comunidad oyera. Lo que siguió no fue un clímax de película, ni la catarsis de una única escena. Fue un proceso minucioso y recogido, declaraciones formales, visitas médicas que constataron la situación de doña Rosa, análisis de los papeles y cruzamiento de fechas. Vera, que al principio había temido por su hijo, decidió colaborar de forma abierta, firmó declaraciones, explicó pagos y, ante la autoridad, reconoció su participación sin escamotear los detalles que ella sola conocía. Teresa, la vecina, se presentó como testigo, relató lo que había visto y oído. Todo aquello, sumado al cuaderno de la anciana y a las fotografías, construyó una base que no permitía que la versión de Marcos se mantuviera como única verdad. En las semanas siguientes hubo llamadas, reuniones y entrevistas, saltaron nombres, se aclararon domicilios y en la ciudad se pusieron en marcha diligencias que no necesitan titulares rimbombantes para hacer su trabajo. Aún así, nadie prometió resultados ni celebró castigos anticipados. La comunidad del pueblo, que por primera vez miraba de cerca lo que había pasado detrás de puertas que parecían cerradas por fuera, fue la que empujó para que no se minimizara la gravedad de los hechos. Había en el aire una mezcla de vergüenza y de alivio, vergüenza por haber mirado hacia otro lado, alivio por haber admitido la posibilidad de reparación. Marcos pasó por momentos de coraje y de repliegue. Intentó hablar con conocidos, con vecinos, con algunos familiares, buscando quien le creyera. Su estrategia de años se tambaleaba, no por falta de habilidad para embellecer la verdad, sino porque ahora había evidencia, testigos y la firme determinación de una mujer que había decidido no dejar que la mentira siguiera su curso.
Se habló de detención y de imputación en términos que la vecindad entendió vagamente, porque lo importante no era el tecnicismo, sino la certeza de que la protección se activaba. La vida, sin embargo, siguió su curso en pequeños gestos. Doña Rosa, que al principio había recibido cuidados tímidos y una atención más formal que cariñosa, empezó a recuperar un ritmo propio: visitas al médico en condiciones apropiadas, medicación revisada y administrada por profesionales, y la posibilidad de decidir sobre su día a día sin que una mano extra la rigiera desde las sombras. Lo más importante quizás fue la reinstauración de su voz. El cuaderno que ella había escrito con letra temblorosa se convirtió en un punto de partida para que su historia tuviera un público que la escuchara y la registrara. Salma, que había llegado al pueblo con la intención de tomar fotos y volver con pruebas, se encontró enredada en un proceso más profundo. No solo vio cómo se activaba la justicia formal, vio cómo se movilizaba la comunidad para reparar lo que había sido desgarrado. Vecinas que antes coincidían en la escalera y apenas se decían buenos días, aparecieron en la cocina para traer comidas, para ofrecer ropa limpia, para proponer un plan. La casa no podía volver a ser sinónimo de dolor. Tenía que ser un lugar que sirviera, que diera algo de lo que él le había quitado a doña Rosa: la dignidad de ser vista y la posibilidad de un intercambio. La idea de transformar la casa en un espacio comunitario nació como un susurro. Teresa fue la primera en mencionarla entre tratamientos médicos y visitas. Si no podemos devolverle la juventud a esta señora, al menos podemos convertir su hogar en un lugar que recuerde que aquí hubo vida. Pronto, la propuesta ganó fuerza. Una biblioteca pequeña, con libros donados, con actividades para el barrio, un rincón donde los niños del pueblo pudieran aprender y donde los mayores encontraran compañía. Lo llamaron, con la sencillez propia de quienes quieren honrar sin proclamar ostentación, la Biblioteca Doña Rosa. No fue una rehabilitación simbólica vacía. Para organizarla, hicieron una colecta, montaron estanterías que alguien recicló de un viejo taller, pintaron paredes y sembraron flores en el jardín delantero. Salma estuvo allí en cada paso, con la determinación que nace de quien ha arriesgado algo por la verdad. Limpiaron las fotografías de la pared y las guardaron como parte de un archivo que estaría disponible para documentación, no para exhibición morbosa. Decidieron que la vida de doña Rosa no sería un espectáculo, sería una memoria con respeto. Vera tuvo un papel complejo en aquel proceso. Por un lado, su colaboración fue esencial. Sin su testimonio, las piezas habrían sido más difíciles de encajar. Por otro, su propia vida estaba en ruinas. Un niño dependiente de su presencia, noches en vela, la culpa de haber sido en parte quien permitió la maquinaria. La comunidad, con aquella extraña mezcla de fuerza y ternura, no la expulsó. Hubo conversaciones duras, claro, y una franqueza que exigía a Vera responsabilidad y un compromiso de cambio. Con el tiempo, se sumó a los que trabajaban en la biblioteca, ayudando a ordenar libros y, en silencio, a construir una relación distinta con el pueblo. El trabajo fue también una reparación emocional para doña Rosa. Ver la casa volver a abrirse no como un lugar que ocultaba secretos, sino como un recinto donde se podía leer un libro o tomar un té, fue un bálsamo lento. En la inauguración de la biblioteca, gente que antes había pasado de largo se quedó a escuchar. Doña Rosa, con la voz más fuerte que nadie hubiera esperado, pronunció unas palabras que nadie olvidó. Aquí hubo un silencio. Hoy ponemos palabras. No habló de odio ni de venganza, habló de dignidad y de la necesidad de que las casas de las personas mayores no sean espacios de gestión para terceros que buscan beneficios. Su frase fue simple pero honda. Si tienes que cuidar a alguien, cuídala como te gustaría que cuidaran a tu madre. Marcos, en paralelo, vivió un proceso que no fue lo central del relato, pero que marcó un cierre necesario. Se encontró con la realidad de que las acciones no se deshacen con explicaciones. Hubo consecuencias. Se habló de medidas judiciales, de la obligación de restituir bienes y de la posibilidad de sanciones. Evitaré los tecnicismos. Para la comunidad fue suficiente ver que la ley había intervenido y que no todo es impunidad.
Ver a alguien perder la cómoda ficción que había construido fue doloroso para quienes lo conocían, pero también fue una señal de que la impunidad no es eterna cuando hay pruebas y testigos. Con el tiempo, la casa dejó de ser sinónimo de tragedia privada para convertirse en un refugio. La biblioteca se llenó de niños que llegaban con mochilas pequeñas, de ancianos que buscaban la compañía de otras voces, de jóvenes voluntarios que hacían talleres de lectura. Salma se quedó. Lo que al principio fue una decisión impulsiva, entrar sin avisar, terminó siendo un compromiso, reparar lo que pudo y acompañar una reconstrucción que no se limitaba a paredes y muebles, sino a redes humanas. Ella se implicó en organizar las jornadas de lectura, en hablar con el trabajador social para que hubiese actividades para quienes vivían solos, en enseñar a los niños a tratar con respeto a las personas mayores. Bruno, el niño que había sido la imagen inocente del conflicto, creció entre libros y juegos. No era la solución de todos los problemas, pero sí una forma de ofrecerle un entorno distinto al que la herencia de la mentira le había preparado. Hubo días en los que Salma pensó en su propia vida, en la ciudad, en su relación con Marcos antes de que la verdad explotara, en la facilidad con la que aceptó excusas ajenas. No fue un proceso de autojustificación, fue de aprendizaje. Aprendió a escuchar las pequeñas alarmas, a no minimizar las incertidumbres, a confiar también en su propio instinto cuando le decía que algo no encajaba. La experiencia la hizo más cauta, sí, pero también más libre. Había roto con una costumbre de mirar hacia otro lado. La comunidad, por su parte, experimentó una especie de catarsis colectiva. Aprendió a no normalizar el silencio cuando hay señales de que alguien vulnerable puede estar desprotegido. No fue una transformación inmediata ni exenta de contradicciones. Muchos admitieron su culpa por el silencio, otros defendieron sus limitaciones y otros prefirieron simplemente estar presentes sin grandes palabras. Lo importante fue que la inercia cambió. Ahora había gente que miraba por quienes no pueden hacerlo. En el acto de inauguración de la Biblioteca Doña Rosa, la plaza del pueblo reunió rostros que antes quizá no coincidían ni en la misa ni en la compra del pan. Se habló de lecturas, de talleres, de memoria. Doña Rosa, sentada en el centro, escuchó con atención. No hubo discursos grandilocuentes, hubo testimonios sencillos, manos estrechadas y lágrimas maduradas. Salma regó la maceta que había plantado en el jardín. El aroma del tomillo y las flores llenó el aire. Miró a su alrededor y vio un tejido humano que no se deshace en un solo golpe, sino que se teje día a día. La sensación de reparación no borró todo el dolor ni las noches de insomnio, ni tampoco vino con la idea de que el mundo es justo por naturaleza, pero sí trajo la convicción de que la verdad, cuando se pone en marcha, puede abrir caminos donde antes solo había puertas cerradas. Hubo momentos de fricción, conversaciones con la familia de Marcos, reproches que nunca eran fáciles de resolver, y la larga tarea de reorganizar patrimonio y cuidados. Las noticias del proceso judicial no ocuparon neveras ni portadas del pueblo, fueron asuntos tratados con prudencia. Lo esencial no fue el castigo, sino la restitución de dignidad y el hecho de que Doña Rosa pudiera decidir sobre su día a día sin intermediarios que lucraran con su silencio. Al final, Salma tomó una decisión que sorprendió a algunos y confortó a otros. Se quedó en el pueblo. No por romanticismo, sino porque entendió que había una fidelidad que se gana con el tiempo. Estar para quien una vez fue silenciada. Su vida no se convirtió en sacrificio, fue elección. Organizó su trabajo en la ciudad para pasar más tiempo allí, coordinó actividades en la biblioteca y, sobre todo, aprendió a construir nuevos lazos. La ciudad quedó como un capítulo más, no como la única respuesta. En la última escena que muchas personas recordaban, Salma y Doña Rosa se sentaron en el porche con una taza de té. Bruno juega a sus pies. Vera, con la mirada más serena, coloca un par de libros en la estantería. Teresa comenta el próximo taller de cocina para los mayores. No hay grandes celebraciones. Hay vida tranquila, reparada en lo posible. Doña Rosa hojea un libro con dificultad, pero lo hace sin prisas, dejando que cada palabra encuentre su lugar. Miro esa escena y pienso en lo frágil que es la dignidad cuando alguien pretende administrarla por ti, y en la fortaleza inconmensurable de quien la reclama.
Entrar sin avisar a la casa de su suegra fue para Salma un umbral hacia una verdad incómoda. No fue un acto heroico en términos cinematográficos, fue sobre todo la decisión de no normalizar una inflamación que pedía ser tratada. Fue la decisión de escuchar a una mujer que en su cuaderno había dejado notas como si a vara de la memoria pretendiera asegurar que alguien oyera. Fue también la posibilidad de transformar el daño en un proyecto común, la biblioteca, las reuniones de vecinos, la recuperación de la voz de una anciana. La reparación puede ser lenta, imperfecta y a veces incompleta, pero también es una forma de justicia que no se escribe con titulares, sino con días de compañía, con manos que ordenan estanterías y con voces que leen en voz alta. Si esta historia te ha llegado al corazón o te ha hecho pensar en esas pequeñas señales que a veces ignoramos, me gustaría que lo compartieras abajo. Dime en los comentarios desde qué ciudad me escuchas y qué habrías hecho en el lugar de Salma. Si te apetece, suscríbete para que podamos seguir trayendo relatos que nos, de alguna forma, enseñan a mirar mejor. Gracias por quedarte hasta aquí. Si quieres ver otras historias similares, en la descripción tienes más relatos donde exploramos la complejidad humana detrás de decisiones que parecen pequeñas pero que en realidad cambian vidas.